Hola, espero que estén muy bien. En este video simplemente quería hablarles de por qué todavía al canal no he traído de forma física algunos de los modelos o de los televisores de este 2021, sobre todo de las marcas más populares como LG y Samsung. La primera razón es porque aquí en Colombia, por ejemplo, los modelos AU7000, 8000 y AU9000 de Samsung todavía no se están comercializando. Solamente se están comercializando los nuevos Neo QLED, el QN85A y QN90A, perdón, pero están a precios excesivamente elevados. Y el Q80A, que es un QLED, no es Neo QLED, que también está a un precio muy elevado. La segunda razón es porque muchos de ustedes ya saben que el presupuesto para los televisores sale de mi bolsillo. Entonces, adquirir estos Neo QLED ahorita me resulta imposible. Estoy esperando los modelos AU que se comercialicen, que se empiecen a comercializar. La segunda razón por la cual no he podido traer estos modelos es porque en mi país se está viviendo en este momento una situación de conflicto, un paro, y por eso al parecer también se les ha complicado a las marcas traer esos televisores. Por ejemplo, en LG, un asesor que es el que siempre me ha recomendado cuando voy a comprar, por ejemplo, los OLED o los modelos de LG, me dice que por esa razón algunos modelos, por ejemplo los UP, que son los 2021 de gama baja y gama media, todavía algunos no se consiguen, y los que están llegando demasiado costosos. Si hago la comparación con los modelos 2020, están llegando casi $200 más costosos, lo cual me parece un precio excesivo a pagar por aquellos televisores que son buenos si llegaran a los precios del 2020, que es lo que siempre ha venido sucediendo con el paso de los años. Pero a los precios que están llegando, la verdad es que yo personalmente no los compraría, no los recomendaría, y se me sale también del presupuesto traerlos por ahora al canal. Entonces quisiera que por favor tuvieran un poco de paciencia, que me siguieran apoyando si les es posible, viendo los videos, compartiéndolos, los que voy a seguir haciendo con los televisores que todavía tengo, que si bien son del 2020, todavía en muchos países, incluyendo aquí en Colombia, se siguen comercializando. También haré comparativas sin tenerlos, mencionando las especificaciones que se encuentran en la página de Ratings.com, porque si bien a muchas personas, bueno, a poquitas personas no les gusta porque no los tengo físicos, a muchas personas sí que les gusta y aprecian ese trabajo, porque por lo menos de forma técnica saben qué televisor les conviene y cuál no. Por ejemplo, en la comparativa que hice entre el Q80T y el Q80A, aunque fuera solamente mencionando las especificaciones técnicas, muchos se pudieron dar cuenta que el Q80A tiene un tipo de panel ADS, que es un tipo de panel IPS, que tiene más problemas de clouding y de blooming, que el Q80T tiene panel VA, que tiene un mejor sonido y que por ende aún en 2021 seguiría siendo una mejor opción. Entonces era para contarles ese aspecto, que yo todos los días estoy mirando las páginas, por ejemplo de Samsung, mirando a ver si los AU ya se están ofreciendo, pero hasta ahora nada. Pero apenas se ofrezcan, intentaré traer al canal el AU8000, el AU9000 y el AU7000, hacerles su revisión y por supuesto comprarlos lado a lado con los televisores que tengo en ese momento, que son el TV8000, el TV8500, el TV7000, el TV8300 y también los QLED del 2020. Y bueno, recuerden que de su apoyo depende que mi canal siga creciendo para poderles traer de forma física ese tipo de televisores, y más adelante, si todo sale muy bien, incluir otras marcas, porque estas personas también quieren que incluyan, por ejemplo, marcas como TCL, como Hisense, como Hyundai, como Challenger. Pero ahorita por temas de presupuesto me toca enfocarme solamente en las marcas que son muy conocidas a nivel mundial. Y el problema en este caso con Sony, que también es muy conocida a nivel mundial, es que aquí en Colombia llegan muy costosos y casi siempre llegan los modelos del año, llegan casi a finales de año, no sé por qué. Entonces, por ejemplo, el X90J aún no se consigue aquí en Colombia y probablemente no se consiga hasta finales de este año. Entonces, listo, eso es lo que les quería contar. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, a los suscriptores antiguos y a los que apenas se están conociendo mi canal. Muchas gracias por ver mis videos, por compartirlos. De ustedes depende el crecimiento de mi canal.
Les repito que muchas gracias y como ya les dije, esperemos que pronto aquí la situación en mi país mejore para bien y para que los modelos nuevos lleguen a precios asequibles a nivel económico para poder traerlos al canal. Bueno, no siendo más, de nuevo muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima.